Vamos a ver en este vídeo la gestión energética de este BMW E87, que lleva el apellido de Efficiency Dynamics. Lleva este apellido pues porque tiene un conjunto de sistemas o de funciones que hace que el vehículo consuma menos combustible y a su vez también una cosa muy importante, que es que emita menos emisiones contaminantes. Una de esas cositas que consiguen hacer esas cosas de consumir menos y tener menos emisiones contaminantes es la gestión inteligente de la batería. A diferencia de un vehículo clásico, que el alternador está siempre cargando la batería hasta que ésta llega al 100%, en los vehículos más modernos, como este 87, lo que tenemos es que tenemos una centralita que me controla el estado de carga del alternador. Me controla lo que tiene que cargar el alternador en cada momento. Y al mismo tiempo está monitorizando la batería para saber el estado de carga de esta. De tal forma, esta batería rara vez está al 100% cargada. Lo normal es que BMW la mantenga cargada aproximadamente entre el 70 y el 80%. ¿Vale? Esto es así porque habrá momentos en los que sea bueno que el alternador trabaje al máximo y habrá otros momentos en los que será bueno que el alternador no trabaje nada. Estoy pensando, por ejemplo, en una fase de aceleración en la que no queremos para nada que el alternador me frene al motor térmico. Sin embargo, cuando estemos bajando, por ejemplo, un puerto de montaña, unas cuestas pronunciadas, entonces nos va a interesar ejercer de freno motor con el alternador y aprovecharíamos esa energía en vez de desperdiciarla para cargar la batería. Estoy señalando todo el rato hacia aquí la batería porque la batería en este vehículo está situado en el maletero. Vamos a ver si queréis la batería. Bueno, vamos a ver ahora la batería de este BMW E87. Para ello es mejor una luz, porque aquí tenemos poca luz. Y aquí tenemos la batería. Una de las razones por las que BMW coloca esta batería en el maletero es porque se trata de una batería AGM. Entonces este tipo de baterías son más sensibles al calor que una batería convencional y es más adecuado ponerlas en el maletero que no en el vano de motor, donde hay otras fuentes de calor. En la batería vemos una serie de cosas pues medianamente curiosas. Esto de aquí es el sensor inteligente de batería, que BMW llama IBS. Básicamente es un dispositivo que me controla principalmente la tensión en bornes de batería. Está conectado también al borne positivo y lógicamente está conectado en el borne negativo. Además de la tensión de batería, me monitoriza también el estado de la temperatura de la batería y también la intensidad de carga y de descarga de la propia batería, en función de si le están entrando amperios o le están saliendo amperios. Este sensor, y en general todo el coche, lo tenemos nosotros, puesto que se trata de un vehículo didáctico pinchado con esta serie de conectores para fácilmente medir la señal que me está leyendo este sensor inteligente de batería IBS. Otra cosa curiosa dentro de esta batería es que lleva una desconexión que, en caso de accidente, lleva un mecanismo pirotécnico que me desconecta totalmente el borne positivo. Cuando sucede un accidente y se desconecta el interruptor este de aquí, hay que cambiarlo por uno nuevo. Luego, en esta parte de aquí vemos una serie, debajo tendríamos una serie de fusibles y aquí tenemos una distribución de la corriente positiva a las diferentes partes del vehículo, pero que vamos, que básicamente los cables más importantes van directamente al distribuidor de corriente delantero, que coincide con la junction box y que vamos a ver a continuación. Vamos a ver ahora el distribuidor de corriente delantero, que es relativamente curioso en este vehículo. Así con la luz se ve mejor. Básicamente, los cables que hemos visto que venían antes de la batería van directamente a este elemento de aquí. Esto de aquí BMW le llama la junction box. Dentro de las muchas funciones que tiene esta junction box, que también es una centralita, pues está la de distribuir corriente a prácticamente casi todos los circuitos eléctricos del vehículo. Por ello también tenemos aquí fusibles y relés, y hay más relés por detrás, porque precisamente de aquí salen casi todos o una parte muy importante de los circuitos eléctricos. Esta junction box en este vehículo, con fines didácticos, como veis, tenemos aquí bastantes cosas pinchadas. Lamentablemente no tenemos los cables del sensor inteligente de batería que vienen aquí, ¿vale?
Esta Junction Box, aparte de ser una caja distribuidora eléctrica, además es una centralita que pertenece a todas las redes multiplexadas. Es la que hace en lo que otros fabricantes llaman de gateway, es decir, comunica las diferentes redes multiplexadas para que entre sí puedan intercambiar datos. Pues bien, esta diríamos que es una de las centralitas más importantes del vehículo. ¿Cómo funciona realmente este sistema de gestión de alternador? Pues básicamente la centralita motor se comunica con el alternador por este borne de aquí y se comunica también al mismo tiempo con el sensor inteligente de batería IBS por medio de una señal BDS. Esa señal BDS es un poco peculiar porque es una señal electrónica de ceros y unas, es muy parecido a una LIN porque trabaja también entre 0 y 12 voltios, pero no se trata de una LIN, es una tecnología propia de BMW. El caso es que la centralita motor emite mensajes y emite el mismo mensaje al mismo tiempo, tanto para el sensor inteligente de batería como para el alternador. Dentro de ese mensaje, pues al mismo tiempo está haciendo que el sensor inteligente de batería le responda con los datos de temperatura de la batería, de lo que se está cargando, descargando la batería, su estado de carga, etcétera, etcétera. Y la centralita motor, con una serie de parámetros que tiene definido, pues es capaz de calcular, entre otras cosas, la vida útil de la batería. Y en ese mismo mensaje, al mismo tiempo, hay también información para el alternador con lo que quiere que trabaje en cada momento, haciéndole, por ejemplo, que el alternador en algunas fases trabaje más y en otras fases trabaje nada o menos. Como hemos comentado antes, la centralita motor DME emite una señal por medio de la línea multiplexada BDS, que es propia de BMW, esa que decimos que es con un LIN, y el mismo mensaje lo podemos ver a la salida de la centralita en el conector X60005 por el pin 35, que es este que tengo aquí, y el mismo mensaje lo vemos también en la información que le llega al alternador, y el mismo mensaje lo vemos también en el pin que hemos visto antes en el sensor inteligente de batería. Cuando lo veamos con osciloscopio veremos que pinchando en los tres sitios se trata exactamente del mismo mensaje, por lo que deducimos que es la centralita motor que con un mismo mensaje recoge información del sensor inteligente de batería y al mismo tiempo le manda lo que tiene que cargar al alternador. Ahora vamos a utilizar un osciloscopio de 4 canales para ver las señales que os hemos comentado del BDS, para ver que es exactamente la misma señal que sale desde el sensor inteligente de batería. Como veis, tengo el canal rojo, que si no recuerdo mal es el número 1, pinchado en el pin 2 del conector del sensor inteligente de batería IBS. Se trata de un osciloscopio de 4 canales y además son con masas independientes, por lo tanto a cada punto no nos puede ocurrir esto, le vamos a dar su masa. En este caso la masa que tenemos aquí es muy aparente. Vale, vamos a ver el resto de puntos que vamos a coger la señal. El canal número 2, el azul, lo tengo pinchado en el conector X60005 de la centralita motor, en concreto en el pin 35, que es el que envía señal que va directamente al alternador. Tengo el positivo y tengo la masa del canal del osciloscopio. Y por último, el canal verde lo tenemos pinchado en el cable de señal del alternador G6524, también con su masa, en este caso también muy aparente en el motor. Y podemos observar en el osciloscopio, en la pantalla del osciloscopio, aquí no se puede observar nada porque es todo ruido, pero en sí que activamos el vehículo, no es necesario ni siquiera arrancarlo, veremos cómo la señal que vemos en los 3 canales es exactamente la misma.
Tenemos aquí, como vemos, se trata de una señal de ceros y unos en la que el estado bajo de tensión no llega a ser exactamente cero, es cero con algo, y el estado máximo, en este caso se trata de menos de 12 voltios porque la batería, el vehículo no está funcionando, no tiene el motor activado en este momento. Si arrancáramos el vehículo veríamos que el nivel de tensión supera un poquitín los 12 voltios. En cualquier caso, tanto el canal número 1, que lo tenemos al sensor inteligente de batería, como el número 2 directamente conectado a la centralita, como el número 3 directamente al alternador, se trata exactamente de la misma señal. Este sería un diagrama de bloques de nuestro modelo E87. En él podemos observar los componentes que anteriormente hemos estado viendo sobre el vehículo. Tenemos la batería y en el borde negativo tenemos conectado el IBS, que es el sensor inteligente de batería, directamente puesto a masa. De este IBS salen más cables, uno en concreto va a la centralita de gestión motor y otro también positivo, no se ve en este caso, en este diagrama, al positivo de batería. En el positivo de batería teníamos este elemento de aquí, que es el interruptor de batería, ese que hemos comentado que en caso de accidente se abría para no permitir el paso de corriente a otros componentes. De este elemento de desconexión de batería directamente sale un cable que no hemos visto sobre el vehículo, que va por la parte inferior, bastante cubierto y de muy difícil accesibilidad, que va directamente al alternador y al motor de arranque. Esta cajita de aquí 6, esa sería el distribuidor de corriente trasero, en el que hemos comentado que había una serie de fusibles, y este elemento de aquí, el 1, sería la junction box. En la junction box tengo una serie de relés que, en función de si algunos componentes no funcionan adecuadamente, pues la centralita CAS2 o la centralita gestión motor son los encargados de desconectarme ciertos sistemas eléctricos para que no sufra daños el vehículo. Este sería el esquema eléctrico de la gestión inteligente de batería. En este esquema eléctrico podemos ver el sensor inteligente de batería IBS, que es este elemento de aquí. Podemos ver la unidad de control motor DME, que es esta de aquí. Y podemos ver el alternador, que es este de aquí. En concreto, al pinchar con el osciloscopio lo hemos hecho en 3 puntos. Con el canal número 1 lo hemos hecho en la señal que va desde el sensor inteligente de batería a la gestión motor, concretamente en ese punto de ahí. El segundo punto que hemos tomado en el segundo canal del osciloscopio es la salida de la unidad de mando DME hacia el alternador, y el tercer punto es a la entrada del alternador. Podemos observar cómo las 3 señales son exactamente iguales, independientemente que la unidad de mando DME se la envíe para recibir información del sensor inteligente de batería IBS o le mande instrucciones al alternador. Vamos a ver ahora con el Axone de Texa qué opciones tenemos para ver el sistema energético de la batería. Para ello, primero seleccionamos el vehículo. Vamos a la opción de BMW. BMW, en el botón derecho nos identifica el modelo de vehículo. Una vez tenemos identificado el vehículo, hacemos un escaneo global de sistemas. Tenemos el vehículo ya conectado al OBD. Podemos ver aquí todas las centralitas con las que tiene comunicación. En rojo vemos las centralitas que no están disponibles en este vehículo o que bien el Axone de Texa no puede entrar a leer esos valores. En amarillo aquellas que nos dan algún tipo de fallo, error, cosa muy común en este vehículo porque como es para educación, pues le provocamos un montón de fallos, y en verde aquellas que estarían correctas. Buscamos la centralita que nos interesa en este caso ver. En este caso la está llamando Axone regulación de batería. Pinchamos para entrar en ella. Aquí estamos viendo la información que podemos leer con esta máquina de diagnosis.
Podemos ver que se trata de una batería tipo AGM. La capacidad que tiene registrada en la centralita es de 80 amperios hora. El kilometraje que lleva esta batería, el que lleva el vehículo y las que lleva esta batería. También algo muy interesante es que podemos ver el estado de carga de batería. En este caso se trata del 40,23%. Está muy baja. Eso es porque este vehículo prácticamente no sale a circular, únicamente lo tenemos en el taller con fines educativos, y la batería que tenía, el estado de carga que tenía los días anteriores. Otra cosa muy importante es de todo ese periodo que ha estado funcionando el vehículo, cuántas horas ha trabajado entre el 0 y el 20%, entre el 20 y el 40, 40-60, 60-80 y 80-100. Normalmente, si se tratara de un vehículo de la calle, veríamos que casi todas las horas de funcionamiento ha estado entre el 60 y el 80%. Esto es por lo que hemos comentado que BMW intenta tener la batería cargada en esos niveles de tensión, por el tema de reservarse un poco hasta el 100% para poder seguir cargando la batería cuando pueda ser bueno para aprovechar una energía sobrante. Mientras que si la tenemos, nosotros en este caso la tenemos muchas horas de funcionamiento, entre el 40 y el 60, entre el 20 y el 40%, esto es porque este vehículo no sale a carretera. Como hemos comentado, un vehículo de la calle que tenga un uso normal, casi todas las horas de funcionamiento deberían estar entre el 60 y el 80% y después seguidos por entre el 80 y el 100%. Otra cosa interesante también es que si me voy, esto era en la lectura de parámetros, si me voy a la parte de configuraciones, esta Texa me ofrece las opciones de cambiar la batería por una batería de capacidad diferente. Lo que nos dice BMW es que siempre que cambiemos una batería tiene que ser una batería AGM de la misma capacidad, y tendría que decírselo a la centralita, en este caso a la DME, a la centralita de gestión motor, que es la que se encarga de la gestión energética de la batería. Tendríamos que informarle de que le hemos cambiado esa batería. Esto queda registrado en los parámetros que hemos leído anteriormente. Pero sin embargo, esta máquina de diagnosis Texa me da opción de sustituir por otra batería que incluso no sea AGM, lo cual nosotros tampoco recomendamos.